Hola, buenos días. Soy el doctor Pleguezuelos, soy el jefe de servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital de Mataró y les voy a hablar sobre los beneficios del ejercicio físico en pacientes con cáncer. Ante todo, quiero dar las gracias a Bristol por la invitación y en especial a la doctora Reyes Calzada por confiar en mí para realizar esta ponencia. Empezamos. El mensaje que quiero darles en esta ponencia principalmente es que la frase sería que la prescripción de ejercicio físico debería ser un tratamiento coadyuvante en todo paciente con cáncer. Esto no se suele hacer, muchas veces damos recomendaciones que no son las óptimas para este tipo de paciente y lo que sucede es que estos pacientes dejan de hacer cualquier tipo de actividad física. Antes de empezar, siempre hay una serie de conceptos que tanto los profesionales sanitarios como en la bibliografía muchas veces se dan como si fuesen sinónimos, pero no son sinónimos ni nada, ni por asomo, ¿vale? Voy a definir una serie de conceptos, como puede ser, ¿qué es la actividad física? La actividad física es cualquier tipo de movimiento que realiza nuestro cuerpo gracias a la musculatura y este provoca un gasto energético. Por ejemplo, mover los brazos, cocinar es una actividad física. Estamos moviendo el cuerpo gracias al músculo y esto provoca un gasto energético. Otra cosa es el ejercicio físico. El ejercicio físico es una modalidad de actividad física, pero que está planeada, está repetitiva, se repite y tiene un objetivo. Es decir, nosotros vamos a hacer una clase o vamos a hacer un trabajo de fuerza de una serie de musculatura para poder conseguir una mejor tono muscular. Es decir, es una actividad física, pero que está programada, se repite y que tiene un objetivo. Y después tenemos el deporte. El deporte es un tipo de actividad física, pero que tiene unas reglas y que siempre hay una competición. Por tanto, a nuestros pacientes tenemos que hablarle de que tienen que hacer ejercicio físico. Si después hacen un deporte, sería perfecto, pero lo que nosotros tenemos que orientarles es hacer un ejercicio físico. Después hay conceptos como capacidad del ejercicio. Muchas veces capacidad del ejercicio se confunde con el ejercicio físico. Son cosas totalmente diferentes. La capacidad de ejercicio es la aptitud que tiene un sujeto para poder realizar una actividad, es decir, para poder realizar un esfuerzo máximo. Para nosotros saber qué capacidad al ejercicio tiene un sujeto, tenemos que hacer una serie de pruebas. Estas pruebas pueden ser submáximas, como podría ser un walking test de 6 minutos, o un test de lanzadera, por ejemplo, o un test máximo, que sería una prueba de esfuerzo con gases o sin gases. Por tanto, un concepto claro es la capacidad de ejercicio es lo que puede llegar a hacer el paciente y el ejercicio físico es realmente lo que hace el paciente. Otro concepto que está de moda últimamente es la actitud o el comportamiento sedentario. Nuestra población mundial es una población generalmente sedentaria. Tenemos que recordar que la inactividad física es la cuarta causa de mortalidad según la OMS. El comportamiento sedentario es aquel que realmente nuestro cuerpo está utilizando menos de 1,5 METs, es decir, estás sentado, estás tumbado, estás leyendo un libro, pero esta actividad que está por debajo de 1,5 METs tenemos que valorarla en el tiempo. Hay sujetos que en el trabajo están muchas horas sentados, pero después por la tarde realizan una actividad física o realizan un ejercicio físico y realmente llegan a los estándares que recomienda la OMS. Es muy importante descartar o remarcar que el comportamiento sedentario es una de las causas principales de patología crónica y de cáncer en el mundo entero. Nosotros, más o menos, un MET, un sedentario es aquel sujeto que utiliza menos de 1,5 METs en una actividad y un MET, recordamos que es 3,5 mililitros kilo minuto de oxígeno. Esto es lo mínimo o lo que necesita nuestro cuerpo para mantener las constantes vitales. Por tanto, realmente son pacientes que realmente se pasan el día sentado o viendo la tele o trabajando o leyendo o delante de las pantallas. Uno de los problemas que tienen los niños. Por tanto, es muy importante que remarquemos qué es la actividad física, qué es el ejercicio físico, qué es el deporte, qué es la capacidad de ejercicio y sobre todo el concepto del comportamiento sedentario que tenemos. Aquí les pongo una imagen que realmente representa lo que quiero hablarles. A la izquierda tenemos los lagos de Plivice en Croacia, donde tenemos una vegetación verde, tenemos el agua que se mueve y a la derecha tenemos una charca en el centro de la India.
Realmente esto es importante porque la verdad muchas veces a mis pacientes les pongo estas fotos y uno es, yo me muevo, hay vida, en la derecha no hay movimiento, no hay vida. Nosotros somos agua principalmente y si esta agua no se mueve, nos estancamos, nos oxidamos y tenemos enfermedades. Uno de los problemas de la inactividad física es la obesidad y como veremos más adelante, la obesidad es un problema de patología crónica y de cáncer. A modo de información un poco, aquí les presento un trabajo donde se observa la mejora a nivel tecnológica que ha ido sufriendo de los diferentes años, el incremento de supervivencia de vida y el incremento de peso de la población. Es decir, a medida que nuestra tecnología es mayor, vamos teniendo una población más obesa. Entonces tenemos obesidad e inactividad. ¿Por qué es importante esto? Porque existen múltiples trabajos, como por ejemplo este de aquí, donde asocian una gran cantidad de cánceres asociados a pacientes con índices de masas corporales por encima de 25. Es decir, aquellos sujetos que tienen más índice de masa corporal, tienen un riesgo mucho más importante de sufrir un cáncer. Fíjense que incluso el cáncer de endometrio puede llegar a un 710% más de riesgo, un meningioma un 213% más de riesgo, el esófago 480% más de riesgo. Por tanto, hay una asociación muy importante entre obesidad, enfermedad crónica y cáncer. No solamente la obesidad, vamos también a hablar de la inactividad física. Existe una gran cantidad de cánceres que están asociados a un grado de inactividad. Cuando más inactividad hay, más riesgo de tener un cáncer, sobre todo colon, pulmón y mama. Es importante remarcarlo porque realmente son, aparte de que el origen del cáncer muchas veces va asociado a la genética, hay un porcentaje muy importante que va asociado a los estilos de vida. Y principalmente los estilos de vida más importantes son la obesidad y la inactividad física. Existen muchas teorías en relación a cómo puede prevenir la obesidad, la pérdida de peso y el aumento de la actividad física en la formación o en la génesis de tumores. Existen muchas teorías, pero no está claro. Lo que sí es que se ve en los estudios epidemiológicos es que hay una correlación muy importante. Existen varias teorías, por ejemplo, si realmente nosotros tenemos un peso más bajo y tenemos un incremento de actividad física, tenemos menos alteraciones de patología metabólica. Es decir, un dato muy importante es que el ejercicio lo que provoca es un incremento de la sensibilidad de la insulina. Es decir, la gran mayoría de patología crónica está asociada a la resistencia de la insulina. Todo lo contrario con el ejercicio, hace que esta sensibilidad sea mucho mayor. Por tanto, este incremento de la mejora metabólica parece ser que tiene algo que ver con la formación de tumores. Otro de las hipótesis puede ser que cuando hacemos más actividad física y tenemos un peso normal, tenemos un descenso del grado de inflamación crónico. Tenemos menos hormonas o tenemos menos citoquinas proinflamatorias y tenemos una serie de hormonas como puede ser la leptina. La leptina es una hormona que regula la alimentación, que nos disminuye, y tenemos una hormona que se sintetiza en los tejidos adiposos, que es la adiponectina. Esta es muy importante porque cuando más ejercicio hagamos y menos peso tengamos, esta hormona crece en nuestra sangre y lo que provoca es un incremento de la oxidación de las grasas. Y también provoca un descenso de los triglicéridos. Y también provoca una mejora en la sensibilidad de la insulina a la glucosa. Por tanto, parece ser que el grado de inflamación crónica tiene un factor importante también en el desarrollo del cáncer. Y otra de las variables importantes es el descenso de las hormonas sexuales. Cuando hacemos ejercicio tenemos un incremento de una globina, que es una globina transportadora de órganos sexuales. ¿Qué hace esta hormona que se sintetiza en el hígado? Lo que hace es que cuando va por el torrente sanguíneo, tanto los estrógenos como andrógenos se unen a ellas y por tanto no están libres. Por tanto, baja el porcentaje de actuación de estas hormonas. Todo esto juntamente al tejido graso. El tejido graso es muy importante tenerlo controlado, pero no el tejido graso
que está en el tejido adiposo, sino la grasa que está acumulada en otros órganos, como puede ser el hígado, el músculo, el páncreas, el corazón. ¿Qué sucede con esta grasa acumulada en estos órganos? Pues que provocan que haya una alteración estructural del órgano y una alteración estructural y que provoque una alteración de la función. Por tanto, hay diferentes teorías, posiblemente sea todo un conjunto, pero sí que hay una relación importante entre la inactividad física y el sobrepeso en la relación del cáncer. ¿Pero qué sucede? Vemos uno de los mensajes importantes. La actividad física reduce la incidencia del cáncer en un 48% y reduce la mortalidad del cáncer en un 27%. Son datos muy importantes. Yo desconozco actualmente fármacos que podamos decir que realmente provoque un descenso del 48% de la incidencia en cáncer. Es decir, realizar actividad física, realizar ejercicio físico, provoca un incremento en la protección en padecer un cáncer. ¿Pero qué sucede en los pacientes que ya han sido diagnosticados de un cáncer? ¿El ejercicio físico, esa actividad física, es beneficiosa? ¿Tenemos que prescribir este ejercicio físico a estos pacientes? Pues vamos a ver que sí. Uno de los datos más importantes que tenemos que remarcar, y lo he comentado al principio de la ponencia, es que tenemos una sociedad sedentaria. Recuerdo que la inactividad es la cuarta causa de mortalidad según la OMS. ¿Qué sucede? Pues que los pacientes que están diagnosticados de cáncer son aún más inactivos que los sujetos sanos. Es decir, que entre el 53% y el 70% de los pacientes con cáncer no realizan ningún tipo de actividad física. Y como veremos, esto incrementará el riesgo de progresión de su enfermedad y el riesgo de incrementar de sintomatología asociada a los tratamientos del cáncer. Hay múltiples trabajos en donde realmente se habla de que el ejercicio puede reducir algunos de los efectos secundarios que provoca la quimioterapia, sobre todo la fatiga, la disfunción pulmonar y sobre todo el sistema inmunológico, que es muy importante para la progresión de la enfermedad, mejora el linfedema y sobre todo mejora la toxicidad en el corazón. Uno de los puntos importantes que está actualmente de moda es la cardiotoxicidad. La cardiotoxicidad se define como cualquier tipo de síntomas de origen cardíaco que va derivada de los tratamientos que se realizan en la oncohematología. Uno de la definición es que cualquier paciente que tenga un descenso del 10% de su fracción de eyección previa al tratamiento, podemos decirle que tiene una cardiotoxicidad. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchos de los síntomas asociados a la cardiotoxicidad van a ser la causa de la mortalidad de estos pacientes que sobreviven tras el cáncer, sobre todo en niños que tienen menores de 15 años que están haciendo una quimioterapia. Muchos de estos niños acaban teniendo, incluso pasados 10, 15 años, trastornos cardíacos derivados de esta cardiotoxicidad. Por tanto, es un tema importante remarcar y que tenemos que tener controlado, sobre todo cuando vayamos a prescribir un ejercicio físico. Existen muchos factores de riesgo que vayan a aumentar este riesgo de cardiotoxicidad que tenemos que tener en cuenta. Pero si se fijan en los factores que tenemos en la pantalla, vuelve a salir la obesidad y el sedentarismo. Es decir, vamos a remarcar otra vez nuestra inactividad y nuestra obesidad como una de las causas que pueden provocar esta cardiotoxicidad. Y remarcar los niños. Para niños con cáncer, niños que están haciendo tratamiento con quimioterapia, es fundamental, como veremos más adelante, es vital que le hagamos una prescripción de ejercicio físico para minimizar la cardiotoxicidad que pueden sufrir. Si ya había muchas teorías en relación a cómo iba a mejorar el ejercicio físico en sujetos antes de tener un cáncer, también existen muchas teorías para poder describir qué tipo o qué vías o cómo afecta el ejercicio físico en pacientes que están sufriendo un cáncer. Existen varias teorías, yo voy a remarcar las más importantes. La más importante es que existe un incremento, una movilización de la serie blanca. Por tanto, si tenemos un incremento y una mejora de las células de la serie blanca, esto va a provocar un incremento, una mejora del sistema inmunológico. Y como está muy de moda la inmunoterapia, como está muy de moda que el tratamiento
del cáncer puede ir acompañado, puede ir asociado a la inmunoterapia. Si nosotros tenemos unas células de nuestro sistema inmunitario que están bien y las mejoramos con el ejercicio, van a mejorar la progresión de la enfermedad neoplásica. Por tanto, el primer mensaje es: pacientes con cáncer y hacen ejercicio, lo primero que mejoran es esa serie blanca, mejoran su sistema inmunológico. ¿Qué más sucede? Como hemos visto, tenemos muchos síntomas asociados a la cardiotoxicidad. ¿Qué realiza el ejercicio físico? ¿Cómo puede prevenir el ejercicio físico? Pues principalmente cuando hacemos ejercicio físico en pacientes con cáncer incrementa la proliferación y la hipertrofia de los miocardiocitos. ¿Qué significa esto? Que esto va a provocar que va a actuar una serie de vías que inactivan el fenómeno de una proliferación anormal del corazón. Por tanto, este ejercicio va a provocar que existan alteraciones morfológicas del corazón, como puede ser una dilatación o una hipertrofia del corazón, y que acabe provocando una insuficiencia cardíaca. Otras mejoras a nivel del corazón: mejora la contractilidad del miocardio. ¿Cómo lo mejora? Mejorando la presencia de calcio intracelular, porque realmente este calcio desaparece rápido de la célula y se pone dentro del retículo sarcoplasmático, y por tanto hay una mejora en la contracción. Y después tenemos mejoras en la vía de la expresión de enzimas antioxidantes. Como hemos dicho anteriormente, nosotros nos hacemos mayores, tenemos obesidad. Cuando más obesidad, más nos oxidamos, y cuando más oxidamos, más riesgo de enfermedades cardiovasculares crónicas y de cáncer. En la realización de ejercicio lo que provoca es una mejora a nivel de las enzimas antioxidantes y, por tanto, mejora, por ejemplo, la apoptosis que puede provocar el tratamiento de estos pacientes. Y, por último, también mejora las vías metabólicas, mejora la asistencia de que haya una mejor vasodilatación, que exista una mejora en la secreción de óxido nítrico y, por tanto, las drogas, la quimioterapia que le damos a los pacientes estén más protegidas de posibles isquemias secundarias a este tratamiento. ¿Todo esto qué conlleva? Pues que realmente los pacientes que realizan actividad física o ejercicio físico diagnosticados de cáncer mejoran los síntomas que pueden provocar la quimioterapia, pueden mejorar la proliferación o el progreso de la enfermedad neoplásica. Esto se ha visto. Les presento dos trabajos en relación a la progresión de la enfermedad. Les voy a presentar dos trabajos, uno que metodológicamente no es muy correcto, pero fue realmente uno de los primeros que salió, que se publicaron y que realmente se vieron algunas diferencias, y este trabajo publicado en el 2011. ¿Qué vieron estos autores? Vieron que realmente sujetos con cáncer de próstata que hacían una actividad física, es decir, que salían a caminar, es decir, no había una buena prescripción del ejercicio, pero salían a caminar más tiempo a una mayor velocidad, tenían un descenso de la progresión del cáncer de próstata en un 57%. Es decir, el hecho de salir a caminar a una velocidad alta, que son 3 millas por minuto más o menos, que estos son aproximadamente entre 70 y 80 pasos por minuto, que no es nada del otro mundo, provocaba que realmente existiese un descenso en la progresión de su enfermedad de un 57%. Esto es un dato muy importante, vuelvo a decir. Igualmente, como comentábamos, que no conocían ningún fármaco que podría provocar un descenso del riesgo de incidencia de cáncer, también podemos observar que pocos tratamientos pueden llegar a tener una tasa de regresión, de tasa de freno de progresión de un 57%. Se ha publicado recientemente otro trabajo metodológicamente más correcto, realmente con una prescripción mucho más correcta en pacientes con cáncer de próstata, y que han observado, aparte que mejora aquellos sujetos que realizan una actividad física de alta intensidad durante 12 semanas, se vieron en sujetos con cáncer de próstata que realmente los niveles de PSA disminuían. Pero no es el hecho que disminuye el PSA en estos sujetos. Lo importante en estos sujetos es que realmente descendía una molécula, una célula que provoca la progresión de la enfermedad. Aquellos sujetos que realmente hicieron el grupo de ejercicio, realmente observaron que
había un descenso del 5,1 de las células LNCAP, que son células que provocan el crecimiento y la micrometástasis en estos sujetos. Por tanto, nuestro ejercicio físico, la prescripción de este ejercicio físico provoca realmente ese frenado de la enfermedad. Importante, estamos hablando de que ese ejercicio físico que vemos que mejora los síntomas de la quimioterapia, que mejora la cardiotoxicidad y que mejora la progresión de la enfermedad, tiene que estar prescrita. Tenemos que valorar al paciente y obviamente habrá unas indicaciones y unas contraindicaciones. Lo más importante, el enfoque multidisciplinar de estos pacientes. El tratamiento y, como he dicho, la primera fase de la primera diapositiva, la prescripción de ejercicio físico debe ser un tratamiento coadyuvante en sujetos que están en tratamiento con cáncer o que hayan sufrido un cáncer. Es decir, es fundamental por lo que hemos comentado anteriormente. Recientemente comienza a haber un nuevo concepto que es CORE. El CORE va asociado a lo que es la rehabilitación cardio-oncológica. Le estamos dando cada vez más protagonismo a la rehabilitación en pacientes oncológicos y sobre todo en aquellos pacientes para intentar evitar esa cardiotoxicidad que después va a ser una de las causas de mortalidad en estos sujetos. Por tanto, importante, cuando tengamos un paciente con cáncer, un paciente incluso está haciendo quimioterapia, lo primero que tenemos que hacer antes de prescribir un ejercicio es, este ejercicio tiene que estar prescrito por un médico. Tenemos que valorar una analítica de sangre, porque hay variables que nos pueden contraindicar este ejercicio, como puede ser la anemia, la neutropenia y la trombocitopenia. Y después tenemos que valorar al paciente para ver realmente qué afectación de disnea tiene, que esta disnea, si es de origen pulmonar o de origen periférico, valorar el dolor de las extremidades. No es lo mismo realizar ejercicio físico en un sujeto de 70 años con un índice de masa corporal de 30 que con un sujeto de 70 años con un índice de masa corporal de 25. Es decir, tenemos que pautar o prescribir el mejor ejercicio para que no hagamos una iatrogenia y, por tanto, con esto tenemos que hacer una serie de valoraciones. De contraindicaciones, en muchos sitios hablan de contraindicaciones absolutas. Obviamente existen una serie de contraindicaciones que son obviamente absolutas, es decir, el paciente no está estable, está con fiebre, está con vómitos, ha hecho vómitos 24 horas antes, tiene una visión borrosa, está desaturando. Obviamente este paciente no está estable, no puede hacer rehabilitación, no puede hacer un programa de ejercicio físico. Pero sí que tenemos unas variables que tenemos que mirar siempre en la analítica, como hemos comentado anteriormente, que es mirar la hemoglobina, mirar los neutrófilos y ver qué cantidad de plaquetas tiene. Si tiene una hemoglobina por debajo de 8, si tiene unos neutrófilos por debajo de 500 o tiene unas plaquetas de 500, de 50.000, pero estas 50.000, nosotros tenemos pacientes que están haciendo ejercicio físico con plaquetas en 25 o 30.000 y no sucede nada, pero esto es lo que dice la bibliografía. Tenemos que tener cuidado y tenemos que valorar si realmente está contraindicado o no. Más que hablar de contraindicación, lo que habría que hacer es realizar una prescripción de ese ejercicio físico para que el paciente lo pueda realizar. Por tanto, antes de hacer una prescripción de ejercicio físico, tenemos que hacer una exploración, tenemos que ver realmente cómo están esas articulaciones, tenemos que ver si realmente existen unas limitaciones por fibrosis debido a la radioterapia, tenemos que observar si este paciente tiene o no alteraciones neurológicas, principalmente polineuropatías secundarias a la quimioterapia, tenemos que ver sobre todo si hay signos o síntomas de fallo cardíaco por esa cardiotoxicidad que tiene el paciente. Y repito, la cardiotoxicidad y una fracción de eyección baja no contraindican la realización de ejercicio físico. Como hemos comentado anteriormente, tenemos que realizar una analítica o ver parámetros analíticos de la hemoglobina, neutrófilos y plaqueta. Y lo que es importante es valorar cómo está el paciente. Pues podemos hacer valoraciones de capacidad funcional, como hemos comentado anteriormente, un walking, una narcospirometría, y es importante para después poder realizar una prescripción acorde a cada sujeto, porque cada sujeto realizará una prescripción individual y totalmente individualizada para su estado de cómo está situado, cómo está ese momento.
Valoramos la fuerza respiratoria, cómo tienes las presiones inspiratorias y expiratorias, y valoramos la fuerza para después prescribir una actividad física. Por tanto, antes del ejercicio físico hay que hacer una evaluación para ver cómo vamos a prescribir ese tratamiento individualizado en este sujeto. Básicamente, cuando hacemos una prescripción siempre se habla de frecuencia, duración y de intensidad. La frecuencia y duración podemos hablar de una serie de minutos que nos dice la OMS, entre 150 y 300 semanales sería lo óptimo, y si hacemos un ejercicio más vigoroso, realmente estaría suficiente realizar entre 75 y 150 minutos. Como nosotros vamos a ver pacientes con cáncer, pacientes que van a ser frágiles porque han tenido una cirugía, están haciendo tratamiento con quimioterapia, lo que recomendamos es iniciar ejercicio de una intensidad moderada. Empezar a intentar separar esa cantidad de minutos que hace a la semana en diferentes tramos de la semana. Incluso en sujetos que están realmente con fatiga o que tienen una sarcopenia importante o que son frágiles de manera muy severa, ese ejercicio lo podemos repartir en pequeñas dosis a lo largo del día. 10 minutitos por la mañana, 10 minutos por la tarde, 10 minutitos antes de irse a la cama. Ejercicios de fuerza siempre hay que hacerlo. No hay que hacerlo cada día. Generalmente hay que hacerlo entre 2 o 3 días a la semana. Nunca hay que dejar de hacer un tratamiento de fuerza. Los beneficios del ejercicio de resistencia son totalmente diferentes a los beneficios de ejercicio de fuerza. ¿Cuánto tenemos que trabajar? Muchas veces nosotros empezamos a trabajar con el propio peso de nuestros pacientes, es decir, hacemos ejercicios pliométricos. Pero si no, el paciente no se encuentra en una situación para poder realizar este tipo de ejercicio, empezaremos a hacer ejercicio de una carga baja, empezar a hacer un ejercicio con un porcentaje del 50% de una repetición máxima. ¿Qué es una repetición máxima? Es coger una pesa, decir al paciente que haga un ejercicio con una pesa, por ejemplo, el bíceps, y si hace una evaluación máxima de todo rango, trabajaremos con el 50% del peso que ha utilizado en esta una repetición máxima. ¿Qué más haremos? Si el paciente presenta una afectación de la musculatura respiratoria, sobre todo en pacientes que han tenido un cáncer a nivel de tórax o pacientes con una conmovilidad a nivel pulmonar, sería muy interesante realizar un entrenamiento de la musculatura inspiratoria. Empezamos con ejercicios de carga muy baja, empezamos con un ejercicio de un 30% de la presión inspiratoria máxima. Ejercicio de resistencia, caminar, bicicleta, natación. Podemos hacer moderado y vigoroso. Hay que centrarse en el moderado. Tenemos que hacer un trabajo en donde la frecuencia cardíaca máxima esté alrededor del 60% y progresivamente incrementándolo. Lo más importante sería tener una prueba de esfuerzo para mirar cómo tiene el consumo máximo y trabajarlo al 50% del consumo máximo. Pero, repito, no tenemos que empezar a realizar ejercicios de alta intensidad. Tenemos que empezar a hacer ejercicios de moderada o incluso baja intensidad para que poco a poco vayamos adaptando al paciente ese ejercicio físico para que vaya teniendo esas adaptaciones que son beneficiosas para su salud. Y ejercicios de estiramiento. Muchas veces tenemos sujetos que han tenido tratamientos con radioterapia y esa radioterapia lo que provoca es una fibrosis de la musculatura. Por tanto, muchas veces se nos olvida realizar un entrenamiento de la flexibilidad y es fundamental realizarlo también 2 o 3 veces, igual como el ejercicio de fuerza, para poder estirar esa musculatura. Realmente hacemos estiramientos que duren unos 20 segundos cada ejercicio. Tenemos que mantener durante 20 segundos. Imaginaos que quiero estirar el pectoral, pues cogemos y realmente hacemos el estiramiento y tenemos que aguantar este estiramiento durante 20 segundos. Y para acabar, solamente quiero mandarles unos mensajes. El primer mensaje que le quiero mandar es que los pacientes que tienen cáncer tienen que tener una prescripción de ejercicio físico y que este ejercicio físico sea un tratamiento coadyuvante. Tenemos que valorar los síntomas que presentan estos pacientes. Sobre todo, tenemos que descartar la presencia o no de cardiotoxicidad, porque realmente este va a ser una de las causas importantes de morbimortalidad a cabo de los años. Y que es muy importante la valoración previa al ejercicio físico, porque cada paciente es totalmente diferente, con sus síntomas, con sus tratamientos y con su grado de afectación.
Por tanto, no vale decirle a un paciente salga a caminar, porque realmente el paciente no lo toma como algo importante. Tenemos que perder un tiempo en la consulta para intentar explicarle y que realmente reconozca la importancia que tiene el ejercicio físico en su patología. Muchas gracias.